La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el Dios fiel, quien nos convoca en esta hora para recibir su santa palabra. Es en el nombre del Señor Jesús que nosotros creemos que Dios quiere hablarnos hoy. Como decimos siempre, Dios es un Padre educador, Dios es un Padre responsable. Así que Él siempre está presto para instruir a su pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros todos somos ese pueblo, esa nación especial, escogida por el Señor. Así que somos bienaventurados. Quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven a través de Telebendición. Que el Señor les bendiga en esta hora. Y aquellos que ahora mismo nos escuchan en vivo a través de Radio Bonao Bendición, les bendecimos también. Y donde quiera el fiel Dios lleve esta señal, les bendecimos en el misericordioso nombre de Jesucristo. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, entonces, el texto que ha parecido bien al Señor para este mensaje, en Isaías capítulo 53, en el verso 5. Isaías 53 en el verso 5. Voy a leer primero en la Reina Valera 1960 este pasaje. Reina Valera 1960. Después estaré utilizando la Biblia de las Américas. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien, hermanos, quiero decirles que hoy vamos a hablar de lo que podríamos llamar cristopatía, que tiene que ver con esa medicina cristocéntrica, única, que puede sanar lo que Dios llama la enfermedad del pecado. Así que si usted quiere un título para este mensaje, puede escribir cristopatía. No es homeopatía, es cristopatía. ¿Saben ustedes que este capítulo del libro de Isaías es un capítulo muy especial? Yo diría que pudiera ser la Biblia en miniatura, porque dice tanto este bendito capítulo 53. Cuando nuestro tema nos trae tan cerca de la pasión de nuestro Señor, entonces nuestros sentimientos deberían de ser profundos, solemnes, definitivamente, y no debiéramos nunca olvidarnos de las llagas que sufrió nuestro Señor Jesús. Repito, nunca debiéramos olvidar sus llagas. En este mensaje voy a tratar tres puntos específicos. Primero, vamos a hablar de que Dios trata el pecado como una enfermedad. En un momento vamos a desarrollar.
También vamos a hablar de que Dios declara el remedio provisto. Y el tercer punto que vamos a ver es divino remedio es de efecto inmediato. Inmediato. Entonces, ¿qué busca Dios con este mensaje? Cristopatía. ¿Qué es lo que busca Dios, querido hermano? Primero, mostrar lo nocivo que es el pecado, lo terrible que es el pecado. Segundo, decirnos que hay un remedio para ese crimen, para ese pecado perverso. Y tercero, tiene que ver con que todos aquellos que hemos sido sanos con la cristopatía, debemos entonces comportarnos a la altura. Debemos de ser consecuentes con esa sanidad y con ese precio tan alto que se pagó. ¿Qué le parece si por favor le dice a su hermano: nunca debes olvidar sus llagas? Vamos, dile al que tienes a tu lado: nunca debes olvidar sus llagas. El primer punto que voy a tratar, dije que es acerca del pecado, cómo Dios trata el pecado como una enfermedad. Ciertamente el pecado es mucho más que una enfermedad. Diríamos que es un malvado crimen. ¿Qué yo dije? El pecado es mucho más que una enfermedad. Es un malvado crimen. Pero la misericordia de nuestro Dios le lleva a considerarlo bajo este aspecto a fin de poder tratarlo en su gracia. Entonces, voy a mencionar algunas cosas acerca del pecado. Primero, no es un elemento esencial en el hombre desde su creación, sino una cosa anormal, perturbadora y destructiva. Eso es lo que es el pecado. Una cosa anormal, perturbadora y destructiva. Número 2, hablando del pecado, no tiene que escribir todo. Escriba si usted quiere. Es importante sí escribir. El pecado saca nuestras facultades de razón. Repito, el pecado saca nuestras facultades de razón. El pecado rompe el equilibrio de las fuerzas de la vida. Del mismo modo que la enfermedad perturba las funciones corporales. Estamos tratando de hacer un contraste, explicando entonces el pecado como una enfermedad. El pecado debilita la energía moral, del mismo modo que la enfermedad debilita el cuerpo. Y vean ustedes, mis amados, un mal tan terrible que hace el pecado es que o puede causar dolor o deja insensible. Puede causar dolor o deja insensible. Lo mismo que ocurre por la enfermedad con nuestros órganos corporales. Yo diría, mis hermanos, que no hay una cosa más triste para una persona que ir por la vida no sintiendo que ofende a Dios en sus actos. Eso es triste para cualquier persona, pero mucho más triste para un creyente que peque y por causa de esa enfermedad llamada el pecado se vuelve insensible. Una persona insensible no siente que ofende a Dios con su conducta. Anda por la vida
hace lo que sea, dice lo que sea, actúa como sea, y se vuelve una persona adormecida para con Dios, tristemente. Entonces, o bien causa dolor o deja insensible. Ya dije, lo mismo que ocurre por la enfermedad con nuestros órganos corporales. El pecado con frecuencia produce visible corrupción. Repito, el pecado con frecuencia produce una visible corrupción. Mis hermanos, algunos pecados, escúcheme, algunos pecados son tan asquerosos como la lepra de antaño. No sé si ustedes han leído un poco acerca de esa enfermedad tan terrible llamada la lepra. Todo lo que dañaba, lo que destruía poco a poco el cuerpo. Así también el pecado. Algo más quiero decirle acerca del pecado. Tiende a aumentar en quien lo padece y resulta fatal dentro de poco. Por eso es que con el pecado no se juega. Porque el pecado paga matando. ¿Qué yo dije? El pecado paga, escúcheme, el pecado paga matando. El pecado es nocivo. El pecado es una enfermedad hereditaria. El pecado es una enfermedad universal, contagiosa, inmunda, incurable, inmortal. Mis hermanos, ningún médico humano puede con ella, con esa enfermedad del pecado. Ni siquiera la muerte que termina todo dolor corporal puede curar tal enfermedad, sino que despliega su mayor poder en la eternidad, después que el sello perpetuo ha sido puesto sobre los pecadores bajo el mandato: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es para que vean ustedes oigan bien, el pecado, si nosotros hablamos del cáncer o el SIDA o este tipo de enfermedades, no tienen punto de comparación con la enfermedad del pecado. El pecado es tan nocivo que ya dije que trasciende la muerte misma. Así que estamos hablando de algo que es muy serio. La gente no lo entiende. Pero quiera Dios nosotros podamos entender lo que es el pecado. Quiero leer con ustedes Proverbios 14:9. Proverbios 14:9, la Biblia de las Américas. Esta versión dice: los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Mis hermanos, en la primera parte, los necios se ríen, se mofan del pecado. Si supieran que realmente es al revés, que el pecado se mofa de ellos, que el pecado se ríe de ellos. El pecado podría decir: si supieras con quién estás tratando, si supieras de quién te estás burlando. Pero vean quién lo hace: los necios. Los necios se mofan del pecado, se ríen, se burlan, pero realmente acontece lo contrario. Es el pecado el que se mofa de los necios. Tarde que temprano lo veremos. Entonces estamos de acuerdo de que esa enfermedad es nociva, es maligna, es terminal y que trasciende más allá de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces nosotros, al estar de acuerdo, no debiéramos ser condescendientes con el pecado. No debiéramos ser
condescendientes con el pecado. No debiéramos ser livianos con el pecado. No debiéramos darle lugar al pecado. No debiéramos darle ni un pequeño espacio al pecado. Ahora entonces veamos el segundo punto. Dios declara el remedio provisto. Jesús, su Hijo, a quien ha entregado por todos nosotros. Primer punto, he aquí la medicina celestial. ¿Cuál es la cristopatía? ¿Cuál es la medicina que realmente brega con el pecado? Las llagas de Jesús en su cuerpo y su alma. Qué interesante, qué interesante. Estoy hablando del segundo punto. Dios declara el remedio provisto. ¿Cuál es esa medicina celestial? Las llagas de Jesús en su cuerpo y su alma. Singular cirugía. ¿Qué cirugía más interesante es esta? En donde el cirujano es el herido. Escúcheme. O sea, el que tiene la cura es el que está siendo herido. Piensen en esto. El cirujano es el herido y sus propias heridas son el medio de nuestra curación. Es como el árbol de bálsamo, que en las heridas, en ese corte que le están haciendo, emana el bálsamo para los mismos que le están dañando, que le están cortando. Es una tremenda ilustración. Por eso yo les digo que es una singular cirugía, en la cual el cirujano es el herido. Y en esas llagas, ahí está la sanidad. En esas heridas, ahí está el remedio, ahí está el medio de nuestra curación. Ahora recordemos que estas llagas fueron expiatorias. ¿Qué significa eso? Que Él sufrió en nuestro lugar. Que Él sufrió en nuestro lugar. Por eso es que esas llagas son expiatorias. Mis hermanos, ¿qué nos corresponde? Aceptar esta redención, y es entonces que seremos salvos. La oración del penitente es una súplica por tal operación clínica. Ahora yo voy a hacer con ustedes un análisis que quiero que analicen, valga la aclaración. Quiero que piensen eso. La fe es la venda que envuelve la herida. ¿Qué yo dije? La fe es la venda que envuelve la herida. Confiemos en la mano que la coloca. Ahora escuchen. El arrepentimiento es el primer síntoma de curación. Cuando alguien padece de esta enfermedad, y perdone que yo lo diga así, cuando alguien, lo que estoy haciendo alusión es cuando alguien reconoce que padece esta enfermedad, uno de los primeros, diríamos el primer indicio de que esta persona se está recuperando, es que hay arrepentimiento. Por eso yo quiero que tú analices. La fe es la venda que envuelve la herida. Confiemos en la mano que la coloca. El arrepentimiento es el primer síntoma de curación. Recuerden que estamos hablando de cristopatía, de la única medicina eficaz que cura la maldita enfermedad del pecado. De eso es que estamos hablando. Entonces el arrepentimiento es el primer síntoma de curación.
Cuando una persona dice, bueno, yo soy cristiano, yo he sido sano por el Señor, pero su conducta sigue siendo la misma, realmente lo que tiene es palabrería, lo que tiene son solo palabras, no tiene realidades en el interior. No vemos, querido hermano, el arrepentimiento, no vemos el fruto digno del arrepentimiento. Así que nada se interponga con esta medicina única y eficaz. Solo hay una medicina que puede curar la enfermedad del pecado. Es la medicina celestial. Es la medicina de aquel que fue provisto por Dios y que en su llaga ahí está la curación. ¿Cuál es la medicina? Las llagas del Señor Jesucristo. Por eso se recuerdan que yo dije hace un momento que le dijera a su hermano, no olvide las llagas, porque ahí está la cura. Alabado sea el Señor. Recuerden ustedes que es tan solo por las heridas de Jesús que somos curados. Es solo o hay solo un remedio. Un solo remedio ha sido establecido por Dios. ¿Por qué buscar otro? ¿Por qué hay personas que buscan otro si en nadie más hay sanación? En nadie más hay curación. En nadie más hay salvación. Solo en Él, solo en Él. En el libro de San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 29, la Biblia de las Américas, y usted lo puede leer en la versión que usted tenga, al final es lo mismo. Algunas lo dicen un poquito más claro, pero es lo mismo. Juan capítulo 1 en el verso 29 dice: al día siguiente vio a ¿quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, que venía hacia él y dijo: he ahí el médico de Dios que puede sanar la maldita enfermedad del pecado. ¿Está entendiendo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué he leído este pasaje? Porque estoy diciendo que es tan solo por las heridas de Jesús que somos curados. Juan estaba haciendo alusión a que solo en Él, solo por Él hay sanidad. Ahora yo no estoy hablando tanto de las enfermedades comunes, dolores de cabeza, en el vientre, en el colon. Yo no estoy hablando de eso ahora mismo. Yo estoy hablando de una enfermedad que es universal, que toda la raza humana, óyeme bien, padece de esta enfermedad. En consecuencia, toda la raza humana necesita del antídoto, necesita de la medicina, necesita de la cristopatía, necesita de aquel en quien está la sanidad. Tristemente, no todos lo reconocen. Mis hermanos, un solo remedio ha sido establecido por Dios. ¿Por qué buscar otro? Recuerden ustedes que todo el mal que sufre el hombre es consecuencia del pecado. ¿Qué yo dije? Todo el mal que sufre el hombre es consecuencia del pecado. Nadie tiene que culpar a Dios porque Dios no es culpable. Todo lo contrario, Dios tiene la medicina para esa maldita enfermedad. Si queremos un culpable, helo ahí. Ese es el culpable, el pecado. Hay personas que culpan a Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y la respuesta es: Dios está en su trono. Con amor eterno te ha amado y por eso ha prolongado misericordia. Pero tú no has querido entender
y al no entender ha seguido por el camino de esa enfermedad terminal. La culpa no la tiene Dios. Mis hermanos, en las llagas de Jesús, ahí está la sanidad. Ningún paciente ha dejado de curarse si ha aceptado del gran médico el bálsamo de su sangre redentora. Voy a repetir, ningún paciente ha dejado de curarse si ha aceptado del gran médico el bálsamo de su sangre redentora. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Yo le estoy hablando de una enfermedad que trasciende esta vida temporal. Trasciende esta vida temporal. Muy bien. Ahora hablemos del tercer punto. Este divino remedio es de efecto inmediato. Es tan efectivo, tan eficaz, que cura inmediatamente. Es como si dijéramos de muerte a vida. 1. Nuestra conciencia es curada inmediatamente. Nuestra conciencia. Nuestro corazón es curado de su amor al pecado. Óigame aquí. Nuestro corazón es curado de su amor al pecado. Odiamos al pecado que hirió a nuestro bienamado. Cuando una persona ha sido curada, ya no ama el pecado. Ahora se convierte en una persona que aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque fue el pecado el que hirió a nuestro bienamado Jesucristo. Nadie puede decir que ha sido curado si todavía está jugando con el pecado. Nadie puede decir que ha sido sanado si todavía participa del pecado, practica el pecado, ama el pecado, siente que tiene el cordón umbilical conectado al pecado. El que ha sido sanado, oye bien, ha ocurrido en él un milagro, ha pasado de muerte a vida. Antes amaba el pecado, ahora lo aborrece. Escucha hermano, ahora lo aborrece. Ahora se convirtió en uno que aborrece el pecado, que le provoca náuseas. Hay dolor cuando vemos, querido hermano, a otros que pecan. Hay un dolor. Entonces, tercer punto, este divino remedio es de efecto inmediato. 1. Nuestra conciencia es curada inmediatamente. Nuestro corazón es curado de su amor al pecado. Odiamos al pecado que hirió a nuestro Señor. Número 3, nuestra vida es curada de su rebelión. Ahora entonces nos convertimos en personas que venimos a ser celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. Hombres y mujeres que están alineados al corazón de Dios y en consecuencia andan en las obras que Dios preparó de antemano. Nuestra vida es curada de su rebelión. Venimos a ser celosos de buenas obras. Y en este punto yo me quiero detener. Celosos de buenas obras. Mis hermanos, escúchenme. Porque este mensaje yo dije que evoca o busca, diríamos, dos cosas. Primero,
Si alguien reconoce que está enfermo de esa enfermedad tan terrible y hoy está escuchando quién tiene la medicina y quiere ser sano, hoy puede ser sano de esa enfermedad. Pero número 2, que esto nos compete a nosotros y tiene que ver con el hecho de que si ya hemos sido curados, debemos entonces vigilar en consecuencia. Debemos andar en consecuencia. No debemos andar como enfermos, sino como sanos, en el contexto del que estamos hablando. Si ya has sido curado, vigila en consecuencia. En otras palabras, escuchen, apártate de la compañía de enfermos cuando hay peligro de contagio. ¿Está entendiendo? Apártate de la compañía de enfermos cuando hay peligro de contagio. Mire, yo estoy sintiendo ahora la intención del Espíritu. Él está hablando primero de que venimos a ser celosos de buenas obras. Diga, celosos. O sea, es un celo, ¿no? Un celo santo, un celo espiritual que verdaderamente existe. Es el celo de Dios, porque Dios es celoso. No es el celo humano, no estamos hablando de la sabiduría que es diabólica, terrenal, animal, donde hay celo, contienda, pleitos, disensión. No estamos hablando de la sabiduría de arriba, donde está el celo santo, donde tú te vuelves una persona celosa y en este sentido de buenas obras. Y en consecuencia te vuelves una persona cuidadosa, una persona sabia, vigila en consecuencia. Una persona que entiende lo que dijo el apóstol Pablo por el Espíritu. Escuchen, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, celoso de buenas obras. Estoy hablando de las personas que han sido curadas. Tú dices, yo he sido curado, Cristo está en mi vida, tengo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un alma regenerada. Muy bien, entonces para ti es este mensaje, porque tú ya has sido curado. Entonces vigila en consecuencia. Apártate de la compañía de enfermos cuando hay peligro de contagio. Yo siempre digo, no juguemos con el que, no, a mí no me va a pasar. El que piense estar firme. ¿Qué dice? Mire que no caiga. O sea, el que piense o el que cree. Porque ni siquiera es que está, solo que lo piensa. El que piense que está firme. En otra palabra, no, yo aquí puedo estar tranquilo, a mí no me va a pasar esto. No. No. Eso más bien es la manifestación de orgullo. Porque una persona humilde dice, la verdad que yo mejor. ¿Entiendes? Yo mejor me voy a asociar con los humildes, porque ahí voy a ser fortalecido. Entonces yo les he dicho que uno se vuelve selectivo. Y ser así cae mal. Porque tú a muchas cosas vas a tener que decir no. Y otros te van a decir, es que eso es pura religiosidad. Bueno, que lo interpreten como les dé la gana. O sea, si alguien se ofende, no hay problema, como dijo alguien por ahí. Si alguien se ofende, que se ofenda, porque al final el mundo, el hombre ha estado ofendiendo a Dios todo el tiempo. Entonces, si alguien se ofende por la conducta, pero cuando tú eres un tonto, perdóneme la sinceridad, tú simplemente te crees un Superman, un super todopoderoso. Y algunos dicen, el diablo. Yo dije el domingo que si nosotros estamos en el territorio de Dios, somos indestructibles en el territorio de Dios. Pero si nos salimos, somos tan frágiles para que el diablo en un chasquido nos destruya. Entonces, celosos ya que hemos sido curados, nosotros no podemos ser los mismos. Ya no podemos ir donde íbamos antes.
Y otros no lo van a entender. ¿Pero por qué tú no? No, yo... Y uno no ofende. Tú no es que te vas a decir, no, si tú vas ahí, te vas... No. Sabiduría ante todo. No, tú quieres ir, bueno, ve. Que Dios te guarde. Pero yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Celoso de... Oigan el punto, por eso les digo que entiendo muy bien la intención del Espíritu. Porque ahora mismo está hablando de celo. Celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que ser celosos con estos aparatos. Celosos con estos otros. Celosos con la internet. Los padres de familia estamos cometiendo un pecado que Dios nos los va a cobrar tremendamente. Este pecado, ahí sí que no nos va a librar nadie, si no reaccionamos. ¿Sabe cuál es? Darles esto a nuestros hijos, para que se entretengan. ¿Saben qué está viendo nuestros hijos? Pornografía. No, mi hijo no. Pornografía. Y no porque ellos tengan la malicia de llegar hasta eso, es que ya eso está ahí. Entonces ellos van pasando sus cositas que les entretienen y de repente ¡pa! Y eso les cautiva. Y son paralizados. Y nosotros los padres, porque necesitamos tiempo, hemos entregado a nuestros hijos en las manos de Satanás. Y vamos a orar y le pegamos 4 gritos al diablo y el diablo entreteniendo a nuestros hijos. Entonces el diablo dice, sigue gritando todo lo que quiera, que yo aquí ya estoy. Ya yo entré hace rato. Yo les dije que yo ahora entendí la intención del Espíritu con este mensaje. Celosos de buenas obras. Mi hermano, si tú ya has sido sanado, que a mí no me cabe ni la menor duda de que muchos de nosotros por la gracia de Dios hemos sido sanados, pero Dios nos está hablando de vigilar en consecuencia, de andar como lo que somos, una persona sana. Debemos apartarnos de la compañía de enfermos cuando hay peligro de contagio. Entonces no significa que usted va a andar huyendo de las personas, solo cuando hay peligro de contagio. Nosotros tenemos que ir, tú puedes tener amistades del mundo, eso no significa, claro que puedes tener, siempre y cuando ellos respeten tu conducta, tu forma de ver la vida, el Dios al que tú amas. Pero si es alguien que todo el tiempo está ofendiendo y ofendiendo a tu Dios, porque yo tengo más problemas, no tanto cuando me ofenden a mí, mi problema más serio es cuando ofenden a mi Dios. Eso es lo que verdaderamente no puedo tolerar. Pero que me ofendan a mí no es tanto. Celoso de buenas obras. Voy a repetir una vez más esto, hermano, es necesario. Apártate de la compañía de enfermos cuando hay peligro de contagio. Continúo. Haz el trabajo de un hombre sano. Dile eso al que tienes a tu lado. Haz el trabajo de un hombre sano. ¿Te recuerdan lo que repitieron al principio? Nunca te olvides de sus llagas. ¿Ahora qué le estás diciendo? Haz el trabajo de un hombre sano. ¿Qué tienes que hacer? Alaba al que te sanó. Es decir, alaba al cirujano, al médico y su singular método de cura. Publica sus alabanzas. Dale gracias al Señor. Alguien dijo estas palabras, escuchen. Él cura la mente de su ceguera, el corazón de su dureza, la naturaleza de su perseverancia en el mal, la voluntad de su tendencia perversa, la memoria de sus olvidos, la conciencia de sus desviaciones y los afectos de su desorden. Esta persona que dijo esto, en otras palabras,
lo que está diciendo es lo que dijo el profeta Ezequiel hace muchos siglos atrás. En el libro de Ezequiel capítulo 36, estas son las promesas de Dios. Esto fue lo que Dios dijo que iba a hacer y lo ha hecho y lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Alabado sea el Señor. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así las Escrituras: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Oigan, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es verdadera sanidad. Este es el resultado de las llagas de Cristo. Esto es cristopatía. Esta es la verdadera sanidad. La única medicina eficaz contra esta maldita enfermedad que se llama el pecado. Ay de los que se ríen del pecado. Ay de los que se mofan del pecado. Yo les digo, realmente el pecado se mofa de ustedes. El pecado se ríe de aquellos que se burlan de él. Con el pecado no se juega. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. 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 Mi hermano y mi hermana, tú que has escuchado este mensaje hasta aquí, que el bueno Dios te bendiga. Demos gracias a Dios por la medicina santa, por las llagas de Cristo. Demos gracias al Señor. Y hemos percibido claramente la intención de Dios con este mensaje para todos aquellos que han sido sanados con esta medicina, con la cristopatía. Lo que necesitas es convertirte en una persona celosa de buenas obras. Que seamos nosotros un pueblo bien dispuesto para Dios. Hombres y mujeres que sabemos honrar al Dios bueno. Vamos a comportarnos como personas sanas, porque verdaderamente por Cristo Jesús somos sanos. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.